Fátima. Se busca premier a esta hora de la tarde. Todavía el presidente Castillo no tiene designado a esa figura política, a esa persona que podrá ser un nuevo aliado en el gobierno y que podrá sostener esta etapa difícil del gobierno de Pedro Castillo. Te digo que todavía el presidente se encuentra evaluando perfiles, se encuentra evaluando también antecedentes de las personas que puedan ocupar el cargo de jefe de gabinete. Y esta mañana todavía queda en Palacio de Gobierno la sensación de que podría ocupar este cargo alguien del Consejo ya de Ministros, alguien que esté cerca a la labor que ha venido realizando este gobierno en los últimos meses. Pero también se sabe que ha sido invitado Jorge Nieto Montesinos para sostener una reunión en Palacio de Gobierno. Hablamos de un exministro de Defensa del gobierno de PPK, también una figura política importante que lidera un partido llamado el Partido del Buen Gobierno. Alguien así necesita el presidente para poder salir de este bache de crisis política. Esa pregunta está abierta y de momento, Fátima, no hay confirmación de quién será el nuevo jefe de gabinete. Lo que sí ha habido, y tenemos en imágenes ahí a la presidenta del Poder Judicial, la jueza Elvia Barrios, ha habido una iniciativa desde el Consejo de Estado. Hablamos de las instituciones más importantes, los poderes del Estado, el aparato estatal. Le dice a Pedro Castillo: presidente, sostengamos una reunión los principales poderes del Estado, las principales instituciones del país. Reunámonos, coordinemos y quedemos en una ruta que puede tomar el país y nos juntamos para apoyarlo. Esto a través de una carta solicitó Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial. ¿Qué es el Consejo del Estado, Fátima? Es una reunión en la que participa el presidente Castillo, participan los presidentes de los distintos poderes del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, pero también personalidades o líderes de instituciones del país. Hablamos de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo. Ellos participan en esta reunión que podríamos decir es una gran reunión donde se ve los problemas más importantes del país. La convocó Martín Vizcarra a este Consejo de Estado, lo convocó cuando empezó la restricción por la pandemia en marzo del 2020. Lo convocó también Pedro Pablo Kuczynski cuando empezó el caso Odebrecht. Es decir, el Consejo de Estado que está solicitando hoy Elvia Barrios al presidente Castillo es ese momento de reflexión que los poderes del Estado le están ofreciendo a Palacio de Gobierno, a Pedro Castillo Terrones, para poder encaminar esta decisión del nuevo gabinete. Veremos si el presidente termina convocando este Consejo de Estado, pero ojo, no está muy buena la relación con el Defensor del Pueblo, que durante el fin de semana ha dicho que el presidente ha mostrado incapacidad en gestionar esta crisis, Fátima. Así es, y por todo lo que nos estabas relatando, Santiago, la impresión que se genera también es, y también evidente, que el presidente va agotando de pronto los recursos en cuanto a las personas que le han prestado colaboración en la recta final del proceso electoral. Cuando mencionas a Jorge Nieto, recordamos también las visitas de George Forsyth, que fue candidato a la presidencia para también en esta casa de Breña, en Zarratea, en el pasaje Zarratea, y se puede entender por allí que se considere también la participación del señor Nieto en un posible o futuro Consejo de Ministros. Sin embargo, es una tremenda papa caliente que la persona que decida asumir tendrá que hacerlo con toda la responsabilidad, pero asumiendo que no solamente está tomando el Consejo de Ministros como, una designación nueva, sino que arrastrará también lo que ha sucedido los últimos 6 meses a fin de nuevamente llegar, si se puede, a una estabilidad que es lo que necesitamos todos los peruanos. Por otro lado, el Consejo de Estado que propone la presidenta del Poder Judicial también requiere de una gran capacidad de escucha del presidente de la República, de mea culpa acaso, y de reconocer que necesita también la colaboración de personas quizá no tan cercanas a él, pero que tengan como objetivo nuevamente esta estabilidad que requerimos. Es un mecanismo de cooperación, Fátima. Es un momento donde el país está, como en este caso, en un problema, en una situación difícil, porque no tenemos, diríamos, un gobierno en lo técnico o en lo práctico constituido. La falta de un premier, la falta de ministros ratificados en el cargo hace inviable de momento la gestión del gobierno. Por eso se requiere un jefe de gabinete, y allí es donde aparece la presidenta del Poder Judicial con una jugada interesante también: pedirle al jefe de Estado una reunión del Consejo
del Estado, pedirle a Pedro Castillo, quizá aconsejarle en ese momento en el que tiene que tomar una decisión de cara al futuro de este gobierno. Estos poderes del Estado le dicen: presidente, conversemos. Por supuesto, hay una situación de lógica rivalidad política entre Palacio de Gobierno y el Congreso, pero otras instituciones como, te decía, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, pueden ayudar al presidente en esta decisión, pueden tener una conversación, un diálogo, una palabra. Eso es lo que ha querido convocar esta mañana la presidenta del Poder Judicial con esta carta dirigida a Pedro Castillo, pidiéndole que se organice un Consejo de Estado. Por supuesto, es un tema importante, pero veremos si el presidente hace caso, Santiago, a este llamado. En octubre también le pidieron organizar un Consejo de Estado y no lo hizo Pedro Castillo. ¿Puede esto apuntar también a mostrar una tendencia como presidente, además del Poder Judicial, de manejarse todo dentro de la constitucionalidad y no, digamos, respaldar tanto las voces que ahora mismo piden una renuncia, acaso? Claro, es una posición institucional y por eso te decía que nos parecía muy interesante lo que propone Elvia Barrios, porque además en su carta dice la magistrada, la titular del Poder Judicial: necesitamos, presidente, búsqueda de medidas consensuadas para situaciones de emergencia o inestabilidad en el país. Aborda un poco al toro por las astas Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial, y dice: presidente, tengamos esta reunión de cooperación, de coordinación, y seguramente allí el presidente podrá salir con algún consejo, con alguna palabra, y también dejar esta sensación de que no se está yendo el gobierno por la borda, de que hay cierta estabilidad, de que tenemos todavía estos mecanismos de diálogo en altos poderes del Estado, como es el Poder Judicial, en este caso el que pide esta reunión, para resolver esta crisis o para por lo menos tender una palabra de consejo al jefe de Estado, Pedro Castillo, que está todavía entrampado en esta difícil solución. Veremos si finalmente toma en cuenta esta recomendación en las próximas horas, que se siguen sumando a las horas en las que no tenemos un presidente del Consejo de Ministros, en las que hay una serie de carteras prácticamente descabezadas en el sentido de poder tomar decisiones a corto o largo plazo sobre temas tan difíciles. Hablamos de la contaminación ambiental, ahora mismo también estamos hablando de otra vez una misma minera que está con la posibilidad de parar las operaciones por bloqueo de vías, en fin, una serie de problemas que necesitan con urgencia ser atendidos, Santiago, y desconocemos finalmente a qué hora se nos dirá si hay un nuevo Consejo de Ministros o qué decisión va a tomar el presidente. Pero en esa línea, los que se fueron del Consejo de Ministros, del despacho de la Secretaría de Palacio de Gobierno, han señalado una serie de personas o personajes que tomarían en realidad las decisiones según sus propios términos, ¿no? Como un gabinete en las sombras. Y ellos ya comenzaron también a dar declaraciones como lo hicieron ayer en Punto Final. Es así, Fátima. Anoche nuestro compañero Carlos Hidalgo de Punto Final le puso rostro a este llamado gabinete en la sombra. Conversó con asesores del presidente Castillo que fueron cuestionados por estas figuras políticas que han ido saliendo del gobierno de Castillo, terrones. Tenemos esta declaración de Beder Camacho que nos deja, Fátima, entrever un poco el verdadero poder que tiene este asesor en el entorno del presidente Castillo. Y atención, porque le pregunta a Carlos Hidalgo en este reportaje de Punto Final y le dice: sobre usted se ha señalado que organizó unas reuniones con el ex jefe de la policía, el general Gallardo, ya pasado al retiro. Y atención con su respuesta, porque da a entrever que es una persona que también despacha sobre materias de seguridad ciudadana. Atención con esta respuesta que da Beder Camacho, asesor subsecretario general de Palacio de Gobierno, en el reportaje de Punto Final. La reunión con Gallardo se produjo simplemente para tocar temas referidos a la seguridad del despacho presidencial. Del despacho presidencial, y de ahí abordamos unos temas con el gabinete de asesores, que ya se quedaron con el gabinete de asesores conversando el señor Gallardo sobre el tema de la seguridad ciudadana. No hay ningún gabinete en la sombra. Cada uno cumple una función. El gabinete en la sombra sería que personas que no estén contratados por el despacho presidencial tengan influencia o trabajen dentro del Palacio de Gobierno, cosa que no existe. ¿Se sienten de alguna manera ustedes responsables de la crisis política que está viviendo el país en estos momentos? ¿Por qué vamos a sentirnos responsables de algo que nosotros no nos corresponde hacer? O sea, nosotros somos parte, yo en mi caso somos parte de la parte técnica, y no hay ningún cuestionamiento
de corrupción en la parte administrativa de la administración del despacho presidencial. Todo es transparente. Bueno, pero esta última respuesta que da también es coherente con el discurso del presidente de la República, con el mensaje a la nación de hace unos días, donde no hubo una línea donde dijera disculpas o haga un reconocimiento de errores en las designaciones que había cometido. Por el contrario, le tiraba la pelota al Congreso de la República y más. Pero cada declaración